Hoy tenemos a un invitado especial. Está con nosotros Antonio Toño de Valdés. Y alguna vez que digas, ahora sí me van a correr porque hice algo. Hay un momento en el que me cambia totalmente el rumbo de mi carrera y les voy a explicar por qué. A lo que nos había mencionado antes de su padre, hubo un momento en el que le dijo, estoy muy orgulloso. Hablando de esta es una anécdota muy cañona. ¿Qué onda, gambeteros? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Gambeteando. Hoy tenemos a un invitado especial, pero antes de decírselos, que ya muchos de ustedes ya lo saben porque lo anunciamos a través de nuestras redes sociales, déjenme les doy la bienvenida a el tío Gambeto. Sergio, ¿cómo estás? Hola Marce, pues todos listos. Hoy tenemos un invitado de lujo y para no entretenernos mucho y que lo puedas presentar, que ya todos quieren escucharlo. Marce, te cedo la palabra. Está con nosotros Antonio Toño de Valdés. Muchas gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Marce, saludos, Sergio, un abrazo, o tío Gambeto, no sé cómo te gusta más que te digan, pero bueno, abrazo grande. Aquí estamos con muchísimo gusto para platicar un buen rato de lo que nos encanta, que es el deporte, ¿no? Sí, aquí ya al tío Gambeto él quería seguir encubriendo su nombre, pero pues ya no se puede. Se le sale, yo les dije, no digan mi nombre y se le sale a medio podcast. El chiste era que fuera tío Gambeto, pero bueno, pues ya es Sergio. Creo que todos conocemos a Antonio de Valdés. Puede haber muchos otros que no, por que sean de otros países, lo que sea. Más de 40 años, Toño, si no me equivoco, corrígeme, en este medio de los deportes, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Marce, yo empecé en 1978 en Televisa. Bueno, en ese caso era Televisa Radio. Me tocó estar en un partido, en realidad era oyente, realmente no iba yo a trabajar, pero bueno, me mandaron a la guerra sin audífonos y sin nada y me sorprendieron. Fue un América Tecos en la cancha del Estadio Azteca, diciembre de 1978, así que pues ya hace algunos añitos, sí, efectivamente. Y además, bueno, siempre en Televisa, ahora conocido como TUDN, pero bueno, pues es Televisa, y en Grupo ASIR, pues también ya llevamos un montón de años, ¿no? Más de 30 años llevamos en el radio, así que pues la verdad que, pues sí, muy contento de este recorrido y la verdad disfrutándolo mucho. Empecé muy chavo, muy chavo, y pues eso me ha permitido pues esta longevidad, digamos, de estar en los medios. Pues ahí está, se ve igual desde que lo recuerdo que era niño, se ve igualito todavía, ¿eh? Se ve igualito, sí. La verdad. O sea, ahorita estábamos diciendo todos aquí en producción que lo vimos en la cámara. La verdad que se ve como cuando uno lo veía de chiquito, así de 5 o 6 años, igual. Justo me acordé ahorita que lo dices, Sergio. Me acordé que en las mañanas, antes de empezar ahorita el programa, estábamos hablando de que salía en los noticieros de Loret de Mola. Salía Antonio Valdés ahí dando las noticias de los deportes, etcétera. Uh-huh. Y mi mamá siempre veía que salía la sección, decía, ay, Toño no se hace nada, está igualito. Y sí, la verdad es que sí. Oye, pero y eso que lo recuerdas reciente, porque digo, Marcia es la más joven de aquí, lo recuerda de cuando estaba en el noticiero en los últimos, pero bueno, ¿cuántos noticieros no han pasado, no? ¿Y cuántas personas no te han acompañado a la hora de dar los deportes? En ese sí, bueno, imagínate, yo, hablando de noticieros, lo que es noticieros, yo empecé a cubrir a Juan Dosal, digamos, suplente de Juan Dosal, a principios de los 80s. Y luego se tomó la decisión de que no hoy mismo, que era el programa de la mañana de ese entonces, el de Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, seguramente los habrán escuchado a esos personajes, aunque no los habrán visto, pero bueno, se tomó la decisión de que hubiera 2 en deportes, entonces ya estuvimos por ahí del 84, poquito antes del temblor, estuvimos ya juntos Juan y yo, y a partir de ahí, pues imagínate, o sea, ha sido un recorrido con Guillermo Ochoa, con Ricardo Rocha, con Guillermo Ortega, con Jorge Berry, con Adela Micha, con Loret, obviamente, con Carlos Loret de Mola. Fuimos también los fundadores de Hoy, de lo que pues ahora es el programa Hoy, pero antes era Hoy,
se combinaban noticias con algo de entretenimiento. Entonces también me tocó hoy con Alexis Núñez como productor, que fue el creador, digamos, del concepto de hoy. Y bueno, pues hasta la fecha con Daniel, o sea, y se me hace, y Joaquín López Dóriga también, o sea, realmente pues pasé con todos esos en el recorrido de las mañanas, ¿no? No, pues la experiencia es muchísima, iremos hablando porque anécdotas, experiencias, deben de haber varias, Toños, entonces más adelante lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, pero actualmente, ¿en dónde te podemos ver? ¿Qué proyectos tienes? También vi que tienes un canal de YouTube, lo pueden encontrar como Toña de página Valdés. de Facebook, siempre nos comenta ahí en la gambeta y todo. Entonces, estaría bueno que nos cuentes. Fíjate que, bueno, hablando de los medios tradicionales, lo que es lo tradicional, estamos en TUDN. Estamos, bueno, actualmente con la temporada de béisbol, pues tenemos béisbol casi todos los días, ¿no? Entre Grandes Ligas y Liga Mexicana, tenemos béisbol casi todos los días, lo que es, la verdad, padrísimo, a mí me encanta el béisbol. Tenemos, bueno, acción, la jugada, todo lo que normalmente hacemos en TUDN, vienen los Juegos Olímpicos, entonces va a estar, viene la jugada Tokio nos une, que va a ser la jugada olímpica, va a estar también, pues, la verdad, muy divertida, porque ahí va a ser todos los días la jugada Tokio nos une. Y bueno, en el radio estamos el Grupo ASIR, en Espacio Deportivo, un programa que lleva, yo creo que es el programa de mayor antigüedad actualmente en radio. No sé si hay algún otro que lleve más tiempo, no lo creo. Pero bueno, esto en los medios tradicionales. Y como decías, Marce, pues estamos, bueno, yo estoy en Twitter desde hace ya un buen rato. Me encanta Twitter, aunque de repente es bravo, pero me encanta. Y bueno, pues ahí estamos en Face y estamos con Odalia hacemos algo de TikTok, con Paola también de repente, muy poquito de TikTok, la verdad, pero pues es divertido. Y bueno, ahora como mencionabas lo de YouTube, que pues estamos incursionando en un canal que la verdad nos ha ido muy bien, muy bien. Obviamente se trata de hacer que pase un buen rato la persona que estás invitando, ¿no? Y ha estado divertido, sinceramente ha estado muy divertido. Ahí estamos en Facebook, en fin, ahí le estamos moviendo en las redes sociales también. Yo quisiera aprovechar y también poner ahorita un poquito en contexto. Tenemos mucha audiencia muy joven, tenemos mucha audiencia también de otros países. Y para el que no lo sepa, de hecho, ahorita que platicabas lo de los noticieros y todo, recordaba que incluso había una sección, no recuerdo si era en Hoy o era en el noticiero de la mañana, donde la gente se ganaba un premio o te retaba para a ver si sabían más de algún deporte. O sea, hacían una pregunta o sea, ellos te hacían una pregunta por teléfono, creo que en ese entonces hablaban por teléfono al estudio, contactaban con alguien y te hacían una pregunta para ver si sabías, o sea, si te sabías el dato, sabías, y si no me acuerdo si había exactamente si... Un balón de Televisa Deportes. Eso era si no te sabías la respuesta. Exactamente. Y te sucedió muchas veces, o sea, poniendo en contexto a la gente, o sea, Antonio de Valdés es conocido por ser una de las mayores enciclopedias y uno de los personajes en nuestros medios que más sabe de deportes, no solo de fútbol. Ahorita hablaba justamente de béisbol, ha cubierto muchos otros eventos de muchos otros deportes. Ahora que está en Tokio, va a ser de los que mejor nos pueda explicar lo que sucede en todo el mundo deportivo, más allá incluso del fútbol. Y lo iremos conociendo con la plática, lo irán conociendo mucho de nuestra audiencia joven. Pero ¿cómo era esa dinámica que te retaban? Platícanos un poquito y si te ganaron, porque yo lo vi 100 veces y nunca vi que te ganaran, ¿eh? La verdad. No, sí me ganaron, por supuesto que me ganaron. Era con Alfredo. En ese entonces Alfredo Adame y Laura Flores eran los conductores principales de Hoy. Ya fue una segunda o tercera etapa de Hoy. Y entonces a Alfredo se le ocurrió alguna vez preguntarme algo de... Me decía, ¿cuál fue el Tarzán que fue campeón olímpico? Y le decía yo, pues Johnny Weissmuller. Y entonces, de ahí así empezó exactamente, y se le ocurrió a Federico Wilkins, que era el productor en ese entonces de Hoy, el hacer la sección como tal, ¿no? Y yo le decía a la persona que se dedicaba, digamos, a recopilar las preguntas, yo le decía, mira, yo puedo ganar todos los días y también puedo perder todos los días. Depende de la dificultad de la pregunta que pongas. O sea, hay preguntas que son muy que nadie fáciles. sabe, son nichos. Bueno, y unas fáciles. Ajá.
Exactamente. Hay preguntas que son muy fáciles de responder y hay preguntas que no voy a conocer. Pues, obviamente es imposible saberlo todo. Entonces, si tú quieres que pierda todos los días, no hay problema. Vas a poner preguntas difíciles, pierdo todos los días. Si quieres que gane todos los días, pues pon preguntas fáciles y voy a ganar todos los días. Y así fue en realidad. Sí, fue muy divertido y sí fue algo que llamó mucho la atención. Qué curioso que lo recuerdes, la verdad. Sí, o sea, pues yo tenía, o sea, en mi adolescencia, 10, 11 años, y era una sección que, pues sí, como dices, llamaba mucho la atención, o sea, se queda grabada porque pues estabas esperando a ver si le ganan o no le ganan, y más cuando está ese asunto de que lo ves y no pierde, pues como que más curiosidad te sigue generando. Sí. No. Sí, la verdad, sí, lo recuerdo bien y la verdad fue divertido. Lo que pasa es que sí, de repente decían, no, pues es que le dicen las respuestas y en realidad no es que me dijeran las respuestas, simplemente pon preguntas fáciles, las respondo. Si pones preguntas complicadas, no las voy a responder, ¿no? Entonces ya ahí la producción tomaba la decisión, ¿no? Correcto. Toda una enciclopedia, entonces, digo, podrían haber unas que no se supiera, pero pues ahí está. Muchas, Marce. Tan icónico fue que a fecha de hoy, Sergio y seguramente muchos otros lo seguirán recordando. O sea, eso sin duda alguna, así como yo recordé también ahorita, y hablando de lo de béisbol, justo me acordé, creo que, a ver si no me equivoco, me corrige. Pero, no sé, ahora que estoy haciendo memoria, mi mamá es gran fan, es gran fan de usted, porque aparte siempre se acuerda de la Serie Mundial de 1981. Ajá. Yo ya lo he dicho anteriormente en otros gambeteandos, en otros episodios, que mi familia es muy beisbolera, somos de Chihuahua, entonces allá es más el béisbol que el fútbol, ¿no? Y mi abuelo sobre todo era muy beisbolero y le iba a los Dodgers. Entonces, si no me equivoco, los Dodgers estaban en esa Serie Mundial de 1981 y usted estaba narrando, ¿no? Sí, fíjate que esa Serie Mundial fue la de la Fernandomanía. Fue justamente cuando la temporada de novato de Valenzuela y fue una revolución realmente. Digo, ustedes obviamente ni proyectados estaban, ni mucho menos, pero en 81 fue una revolución el béisbol con Fernando Valenzuela, fue una locura, fue una auténtica locura, y la Fernandomanía duró pues hasta el 90 en Los Ángeles, ¿no? Porque el 90 fue que salió Valenzuela de ahí, bueno, 91 en realidad, después del juego sin hit y carrera que tiró, y ese 81 sí me tocó la gran oportunidad de narrar esa Serie Mundial. De hecho fue la primera Serie Mundial que yo transmití, esa del 81, fue Dodgers contra Yankees, y Yankees ganó los 2 primeros juegos de esa Serie Mundial, y luego Dodgers ganó 4 seguidos, y todo empezó en la reacción de los Dodgers, todo empezó con Valenzuela en Dodger Stadium, ganando el juego, tirando el juego completo, 5-4 a los Yankees, ¿no? Fue un día, bueno, mágico, ¿no? 23 de octubre de 1981, me acuerdo perfecto, porque yo el día anterior había cumplido... No, lo que pasa es que el día anterior yo había cumplido 21 años. Yo cumplo años el 22 de octubre. Entonces, siempre o casi siempre mi cumpleaños cae en la Serie Mundial. Y yo he tenido la fortuna de hacer 39 series mundiales, imagínense. Entonces, pues ya es un recorrido largo. Y la primera Serie Mundial que yo transmití fue esa del 81, precisamente, Marce, la que recuerda a tu mamá. Y efectivamente fue, pues, memorable, ¿no? Fue realmente extraordinaria. Un Dodgers en contra de Yankees, además que es el clásico de las series mundiales, ¿no? Sí, lo recuerdo a mi mamá muy bien. Y de hecho, me lo platicó hace mucho, ni siquiera fue ahorita, porque mi abuelo era gran fan de los Dodgers y de Fernando Valenzuela. Y me decía, no, es que por aquel entonces Toño Valdés era muy joven, apenas iba comenzando, me decía, igual, no estaba tan equivocada. Y no se ha hecho nada, dirá, no se ha hecho nada, Toño Valdés sigue igual. Pero sí, lo recordé. Esto, pues para abrir un poco en tema de las anécdotas, ¿no? Ciertas experiencias que usted haya tenido, digo, ya lo hemos dicho en series mundiales, si no me equivoco, porque hice mi tarea e investigué, ha estado en 38, ¿o me equivoco? 39, ahí está, sí. Bueno, me falló por una, sí. Y en 26 o 27 Super Bowls. 27 Super Bowls. 27, en la Serie Mundial, béisbol, pues, en fútbol americano y en mundiales de fútbol, soccer. Fíjate, el primer mundial que yo fui fue el del 82, en España, 82. En ese entonces Televisa hizo una cobertura muy amplia también en radio
y entonces fuimos muchos narradores de radio. Yo en ese entonces apenas estaba incursionando en la televisión, pero ya estaba, digamos, establecido en el radio, en Televisa Radio. Entonces fuimos al Mundial de España 82, padrísimo, fue una experiencia increíble. Me tocó estar con Roberto Guerrero Ayala, me tocó estar con Gerardo Peña en la sede, estábamos en Málaga, imagínense nada más que el lugar, ¿no? En Andalucía, nada más nos tocó el lugar más alegre de España, en Málaga, Sevilla, y también nos tocó Zaragoza, que ahí sí salíamos de Andalucía, ¿no? Pero digamos que la estancia más larga que tuvimos fue Málaga y Sevilla, ¿no? Y la pasamos increíble, ¿no? Increíble. Fue una experiencia padrísima y además estaba Brasil en el grupo, entonces fue pues muy, muy divertido, ¿no? Y pues, imagínate, 21 años tenía yo, iba a cumplir 22 años, entonces pues fue una experiencia muy padre. Y me acuerdo que lo que son las cosas, ¿no? Yo soy atlantista ferviente, aferrado y enfermo, y un día antes de viajar a España, al Mundial de Fútbol, el Atlante jugó la final contra Tigres en la cancha del Estadio Azteca y me tocó hacer cancha ese día en televisión, y entonces me tocó ver cómo el Atlante perdía la final con Tigres en penales. Mateo Bravo fue el héroe y fue un trauma horrible, ¿no? Horrible, porque el Atlante, pues para los que somos fanáticos fervientes, pero estamos acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Y en ese entonces pues era el Atlante del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, y había mucho billete, había mucha lana, y entonces habían contratado a Cariño, a Spencer, al Ratón Ayala, a Ricardo Lavolpe, a Luis Enrique Fernández, había regresado Daniel Montes de Oca. Era un equipazo. Sí, traían equipazo. Pero, con los nombres que menciona, equipazo. Sí, era un equipazo, la verdad. Y los que ya estaban ahí, Bonavena, el Calaca 2, era un equipazo, la verdad, ese del Atlante. Y perdió la final con Tigres. Y entonces sí me fui un poquito traumado, pero rápidamente se me quitó el trauma al llegar a España, porque fue una experiencia fenomenal el Mundial de España, lamentablemente sin la selección mexicana, ¿no? Claro. ¿Y en cuántos mundiales has estado en total? Mira, fui al del 82, el 86 me tocó hacer una gran cobertura, fue México 86, me tocó hacer una gran cobertura con Memo Ochoa en las mañanas, muy divertido, la verdad. En Italia 90 yo no viajé, pero hice el resumen. En 94... ahí sí no hice yo nada, porque todo se hizo con Raúl Orbañanos y con Manuela Puente en México, haciendo el programa en México, y no me tocó hacer básicamente nada ahí. Y luego en 98 me tocó hacer el resumen en México, y luego ya en Corea-Japón sí me tocó estar allá, primero con la selección mexicana, y después ya en el IBC, lo que es el Centro de Radio y Televisión. Y luego 2006 en Alemania, fue increíble porque hicimos un recorrido ahí en Alemania antes del Mundial, nos fuimos un mes antes del Mundial, y entonces hacíamos el noticiero de la noche, el de Televisa Deportes en ese entonces. Hicimos en cada una de las sedes mundialistas, entonces fuimos avanzando de Múnich y fuimos brincando una a una las sedes mundialistas, llegamos hasta Berlín, hasta arriba, y luego para abajo. Fue una experiencia fabulosa, ¿no? O sea, fabulosa. Todo eso antes del Mundial, o sea, previo al Mundial hicieron el recorrido. Okay. Un mes antes. Sí. Un mes antes del Mundial. Estuvo padrísimo, la verdad. Ahí conocimos todo Alemania. Y bueno, me tocó estar ahí en Alemania, me tocó hacer la jugada. 2010 Sudáfrica, igual, la jugada allá en Johannesburgo. Y ¿cuál fue el siguiente? 2010, por Rusia. No, Brasil. Estuvimos en Rusia. Bueno, estuvimos allá en Moscú haciendo la jugada. Fue Brasil primero, Brasil 2014, ¿no? Perdón, sí. Tienes toda la razón. Brasil 2014, que fue, digamos que ahí hay un cambio importante porque es el último de Javier Alarcón ahí en Televisa, y bueno, pues ahí estuvimos en Río haciendo el Mundial, y Rusia 2018, efectivamente. Oye, y ahorita me gustaría volver un poquito en la línea del tiempo para que nos platiques cómo se da que entras a los medios de comunicación, si fue tu sueño, etcétera. Pero antes de eso, una preguntita. Y de todos estos mundiales, ¿cuál es el que más has disfrutado, ya sea como experiencia, ya sea en los partidos que te tocó
ver, en la calidad del juego, en el ambiente de la gente? O sea, en general, como ¿cuál fue el que más has disfrutado de todos esos mundiales? Yo creo que el de Alemania. Alemania, por lo que les platicaba de la experiencia previa, por el recorrido por todo el país, estuvimos 2 meses fuera de México. Nos fuimos 2 meses y no es fácil cuando ya están los hijos y cuando es, bueno, tu esposa y demás. No es sencillo, pero bueno, fue una gran experiencia, la verdad. Lo disfruté muchísimo. Además, un país, bueno, primer mundo, pero primer mundo, ¿no? Está cañón lo que es Alemania es extraordinario. Yo creo que Alemania. Muy bien, muchas gracias Antonio por la respuesta. Y volviendo otra vez ahora sí a la línea del tiempo, ¿cómo se da tu inicio? O sea, ¿qué te inspira? ¿Te preparaste, estudiaste, llegaste? ¿Cómo se da tu inicio en los medios de comunicación? No, pues es un auténtico rebote. En realidad es una cosa pues que tiene mucho que ver con mi papá, que fue mi primer gran maestro. Mi papá era locutor de la XCW en su momento, cuando la televisión pues estaba en pañales y cuando el radio pues era el medio, ¿no? El medio en el que México se informaba. Entonces mi papá estaba realmente preocupado. Yo tenía 18 años, acababa de salir de la preparatoria de la Universidad La Salle y en la prepa. Y bueno, me encantaba el deporte. Pero la verdad mi papá estaba preocupado porque decía, ¿qué va a hacer este inútil de su vida, no? Realmente no había rumbo, esa es la realidad, ¿no? Él se enojaba porque él quería que yo jugara algo y a mí lo que me gustaba pues, era estar sentado viendo los deportes. Me gustaba jugar y jugué muchas cosas, pues jugué fútbol y base y tenis y boliche y en fin, muchas cosas, pero no, ni siquiera cercano a ser profesional. Entonces sí estaba preocupado porque decía, bueno, ¿a qué se va a dedicar y de qué va a vivir? Y él me presentó a don Raúl del Campo Jr. Y don Raúl del Campo era el productor de los partidos de radio de Televisa, precisamente, de la W. Entonces me lo presentó. Don Raúl, la verdad que me trató de súper lujo. Actualmente hay una escuela que se llama Raúl del Campo Jr., no sé si lo ubican, pero bueno, existe esa escuela y en esa escuela han salido un montón de comentaristas deportivos, ¿no? Muchos han salido de ahí y pues ya don Raúl murió, por supuesto, pero la hija fue la que provocó que se creara esta escuela y demás. Y bueno, pues a mí me da mucho gusto porque ahí está el legado de don Raúl, ¿no? Y él fue el que me dio la oportunidad. Y entonces ahí fue que llegué a ese América Tecos de diciembre del 78. Lalo Treyes fue el que me pasó el micrófono. Estuvimos Lalo Treyes y yo atrás de la portería sur, que era la portería de los pensadores, así le decía don Raúl, de los novatos, pues. Sí. Y entonces ahí estábamos Lalo y yo, y fue que me pasó el micrófono Lalo en una narración de Ángel Fernández. Así fue como empecé, ¿no? Precisamente. Icónico, digo, don Ángel Fernández y la gente que te tocó estar en esa primera etapa, pues, estuvo... Sí, claro. No, bueno, imagínate, en esa transmisión de diciembre del 78 estuvieron Ángel Fernández, Fernando Loengas, Teodoro Cano, don Agustín González Escopeta, Juan Manuel Damián, el Che Ventura, Lalo Treyes, o sea, puro personaje, y estamos hablando de radio, estamos hablando de una transmisión de radio, o sea, era una época fabulosa de personajes muy carismáticos y muy conectados con la gente, ¿no? Con las personas, porque además ustedes saben que esto se ha pulverizado con las redes sociales y con los medios digitales y demás, y ahora pues la gente puede informarse de 1000 maneras distintas, ¿no? En ese entonces, cuando estamos hablando de 78, era radio, tele, periódicos y ya, sí, eran esos. Y tan, así es. Oiga, pero mi duda es, ¿le pasan el micrófono y luego qué dice o qué? Digo, sí, caray. Sí, me dice Lalo Treyes, oye, te está mandando un comentario Ángel Fernández. Le digo, estás loco, güey, ¿cómo? ¿Yo qué voy a decir? No, te lo está mandando, y pum, que me pasa el micrófono. Y dije alguna tontería estaba jugando Alfredo Tena, que estaba muy jovencito en ese entonces, defensa central de América, y algo dije de Alfredo Tena, alguna sandez, porque en realidad ni estaba yo preparado. Pero para el segundo tiempo, que estaba Fernando Luengas narrando,
dije, me van a hacer lo mismo, entonces ya voy a estar preparado, y ya estaba yo listo para hacer un comentario, ¿no? Y así fue, ese fue el arranque, y ya el siguiente, eso fue un sábado, al siguiente viernes ya me puso don Raúl solo en cancha, en la mitad de la cancha, y fue muy chistoso también porque a Walter Ormeño, que en ese entonces era técnico del Atlético Español, el abuelo de Santi Ormeño, el jugador que ahora está con la selección de Perú, bueno, pues don Walter, un personajazo del fútbol mexicano, lo expulsaron, y entonces el niño, Enrique Díaz, se quedó como técnico, bueno, ahí de emergencia del Atlético Español. Termina el juego, empataron ese partido, y dice don Raúl, una entrevista ahí en media cancha. Y bueno, ahí voy a entrevistar al Niño Díaz. Y el Niño Díaz, pues tenía, pues la verdad, una reducida capacidad para analizar y para platicar de los partidos. Entonces, le hago una pregunta y esperando una respuesta larga para pensar la siguiente pregunta, y me contesta con 2 palabras. Entonces, me quedo ahí medio congelado. Pero bueno, todo eso fue aprendizaje, ¿no? Muy padre, cuando tenía yo apenas cumplidos 18 años. Digo, y ahora que hablamos de estos momentos, bueno, de los deportistas, ¿no? Sobre todo cuando los entrevistas y que hablan muy poco, ¿no? Hay unos que te toca que hablan y sí, no, esto, y así como muy cortantes, muy tajantes, ¿no? Ha habido un deportista, ya sea dentro del mundo del fútbol, del béisbol, donde sea, que le haya tocado entrevistar, que hayas dicho, no, este estuvo muy difícil, o no, me la complicó toda, digo, a pesar de que ya nos acaba de decir. Fíjate que no, la verdad no, no, sinceramente no he tenido una experiencia, quitando esa del Niño Díaz, una experiencia parecida. Lo que sí recuerdo perfecto, estábamos haciendo la Universiada de México 79. Fue un evento padre que se hizo en nuestro país, y estábamos transmitiendo un juego de básquetbol, y estábamos Leobardo Magadán y yo. Leobardo Magadán, que luego se dedicó a la lucha libre, a transmitir lucha libre, y entonces estábamos haciendo la transmisión, y Magadán termina el juego de Rusia, gana Rusia en el básquet, y me dice Magadán, oye, me acabo de enterar que el entrenador de Rusia habla español, déjame entrevistarlo. Le digo, adelante, o sea, yo no tengo ningún problema para que lo entreviste. Entonces ahí va a entrevistar al técnico de Rusia, y le dice, señor, ¿cómo lograron esta victoria para pasar a los cuartos de final de la Universidad, que no sé qué? Y le contesta el entrenador ruso, fuerza y velocidad. Y ya. Se acabó. Sí. Esa fue su entrevista. El pobre de Leo se queda con el micrófono en la mano así, y ya no, se quedó congelado. Yo pensé que le iban a salir que era una broma, que no hablaba español, una cosa así, pero digo, también estuvo muy chistoso, pues, que le contestara de esa manera, ¿no? No. ¿Y cómo pero lo bueno, hace? De repente te encuentras cosas que te sorprenden, ¿no? Y cosas inesperadas, y pues hay que resolverlas de alguna manera. Ya luego, como dice Pepe Segarra, ya cuando se te quite el miedo al ridículo, pues ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, ya es como el colmillo, ¿no? La experiencia, ya si te entrevistas a alguien que de plano es muy cortante o tajante con sus respuestas, pues ya ahí más o menos sabes cómo manejarlo. No cuando eres nuevo y te dicen sí, no, y tú te quedas así todo nervioso de que ¿cómo lo continúo? ¿Qué le digo? ¿Cómo improviso? Nos ha pasado, estamos aprendiendo, y nos ha pasado, a veces yo sí le digo a Marcelo, oye, la otra vez que entrevistamos a no sé quién, terminó de decir lo que estaba diciendo, y ya no sabía qué preguntarle, ya no sabía qué decir, o sea, ya nos pasa, pues todavía estamos, Marce sí tiene la preparación suficiente, yo sí estoy aquí un poquito, me pasaron el micrófono como en aquella ocasión a ti, pero pues aquí estamos, Exagerado. No, yo no tengo experiencia. Estudié ciencias de la comunicación, pero pues a mí la verdad ni me gustaba tanto salir a cuadro, pero bueno, esa es otra historia. Ya que estamos hablando de las anécdotas o experiencias con deportistas, ya sea de cualquier ámbito deportivo, que hayas tenido la oportunidad de entrevistar y que digas, este fue mi mejor entrevista, o me hizo muchísima ilusión entrevistar a este deportista. Bueno, te voy a decir, yo he tenido la fortuna de entrevistar a Pelé, por ejemplo,
de entrevistar a Lance Armstrong, de entrevistar a un montón de personajes, ¿no? Muchos personajes, la verdad. No, y que incluso, perdón que te interrumpa, que incluso muchos han compartido set contigo cuando están de invitados por parte de Televisa en mundiales o en eventos especiales. Exactamente. Y hay de todo tipo. Por ejemplo, Javier Zanetti es un tipazo, ¿no? Tipazo Javier Zanetti, en serio, es de esas personas con las que haces clic desde el primer momento. Tipazazazo Zanetti, así como, por ejemplo, Zinedine Zidane es muy seco y es muy... pues, hablando de Zidane, de los que tienen... contestan muy seco. Corto vocabulario, corto discurso, ¿no? Habla poco, en realidad Zidane habla poco y le costó trabajo, ¿no? Figo es muy fácil para hacer un programa con él. Hay muchísimos personajes, la verdad, muy, muy padre. Pero bueno, respondiendo a lo de Marce, te voy a decir una experiencia que tuve y que fue increíble justo en 81, porque yo en 80, después de que empecé en radio, en 80, Fernando Schwartz me invita a la oficina de deportes de Televisa. O sea, estaba dividido, ¿no? Una cosa era eventos especiales y otra cosa eran noticieros. Entonces, yo estaba en eventos especiales y luego me invitan a trabajar en noticieros. Yo estaba estudiando publicidad en ese entonces, justamente porque mi papá estaba preocupado por mi inutilidad y digamos que el negocio de la familia era una agencia de publicidad. Entonces, por eso estaba yo estudiando publicidad. Pero bueno, al momento de entrar yo a noticieros, a deportes, me convierto en reportero, muy malo, pero reportero, y me toca ir a entrevistar a Fernando Valenzuela, a Los Ángeles. Entonces, esa entrevista yo la recuerdo con muchísimo cariño, porque además de ahí empezó una relación padre con Fernando. Además, somos de la misma edad. Él nació el 1 de noviembre del 60 y yo el 22 de octubre del 60. O sea, yo soy mayor que él por unos cuantos días, ¿no? Y ahí empezó una relación muy, muy padre con Valenzuela, y me acuerdo haberlo entrevistado en el montículo de calentamiento de Dodger Stadium. Fue una experiencia increíble, ¿no? Increíble. Un día, no me acuerdo si fue un día antes o un día después de su juego en contra de los Phillies de Filadelfia. Pero bueno, fue una experiencia fenomenal. Todavía yo en ese entonces no narraba. En ese entonces estaba yo solamente en el fútbol, y un poquito más adelante, ese mismo año 81, se da una circunstancia que abre la puerta y que me cambia totalmente el rumbo de mi carrera. Pero bueno, en ese momento era yo del fútbol y reportero, ¿no? Y entonces esa entrevista con Valenzuela, la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Y una anécdota que esa sí fue terrorífica, de esa misma entrevista, regresando de Los Ángeles, los camarógrafos se tuvieron que ir de Los Ángeles a Nueva York porque había una cuestión de política, no me acuerdo qué. Y entonces me dan, en ese entonces eran BPRs, eran unas cintas de este tamaño, así, de este tamaño, y me la dan para que yo me la lleve a México. Y le digo, perfecto, me la llevo. Entonces yo me regresé solo, y cuando llego al aeropuerto, llego a seguridad, llevo la BPR, no la meto en la maleta, dije, no se vaya a perder esta cosa de entrevista de Valenzuela, y entonces llevo la BPR en la mano, y pues igual que mi maleta de mano, pongo la BPR en la máquina esa de los rayos X, ¿no? Sí. Y pasa, y me dice una chava, una mujer policía que estaba ahí, me dice, ¿qué es eso? Y le digo, pues es una cinta de video. Me dice, ya se tronó. Ya se borró. Ay, no puede ser. Pero era era el del video de la entrevista con Valenzuela. No puede ser. No puede ser. La entrevista de Valenzuela ya se borró. Imagínense, yo en el avión, vuelo de Los Ángeles a México, más de 3 horas y media, dando vueltas en la cabeza, ya se borró esta porquería, ya se borró. No puede ser. Aparte esas 3 horas han de haber sido, pero 10, sí, ¿no? ni cómo comunicarte de que, oye, se podrá salvarla, déjate, mando un WhatsApp para que te vayas adelantando con algo, ¿no? Eso se podía. No WhatsApp, hombre, ni celulares. Sí, nada. No había nada, hombre. Bueno, déjenme decirles que todavía llegué, me fui a mi casa
Estuve en mi casa como 3 o 4 horas porque me habían citado en Televisa hasta la noche para ver el material. Y yo, pues todo el tiempo pensando, se borró, no puede ser. Al momento de llegar a las máquinas de VPR ahí en Televisa, ya los editores ahí pusieron la cinta y empezó a correr. Y yo pensando, ¿qué digo? O sea, hasta este momento no había dicho usted nada, serio. Así hasta... ¡Nada! No, ¿qué voy a decir, hombre? Sí, O sea, ya si entraba el cassette, lo ponían a reproducir y todo, y usted qué iba a decir, válgame, se borró. Le iba a no decir todavía al pobre editor ahí, pues, ¿qué le hiciste o qué? ¿A quién le echaba yo la culpa, no? Sí. Pero de repente empezó a correr y de repente salieron barras y dije, no, si hay barras, también seguro va a haber imagen. Y salió la imagen y ya. Ay, no. Se acabó la pesadilla de todo el día. No, es que sí esa declaración estuvo fuerte. Digo, la policía, la guardia, pues se lo imaginó, pero sí, no se imaginaba lo que venía allá adentro. No sabía, no tenía ni idea. Pero bueno, fue una experiencia. Ya se volvió anécdota, pero en su momento fue una pesadilla, ¿no? Pero esa es una anécdota, pues, un poco agridulce, ¿no? Porque sí se la sufrió. Pero hay una anécdota buena, o sea, buena en el sentido positivo, pues, que recuerde. Uy, no, pues imagínate, La mejor. Muchísimas. No, pues es que, mira, yo he tenido la fortuna de pertenecer a equipos muy buenos, ¿no? Muy, muy buenos. El primer equipo fue el de Sonia Alarcón, el Mago Septién, 2 íconos, 2 leyendas del deporte, con los que transmití durante muchos años béisbol, ¿no? Y luego ya se transformó, digamos, ese equipo, porque pues el Mago ya se retiró, en fin, Sony ya dejó de hacer béisbol, y entonces entraron Enrique, Pepe Segarra, y entonces pues, hemos hecho un equipo ahí de los ahora llamados 3 amigos, que pues llevamos, la verdad, muchísimos años transmitiendo juntos, ¿no? Yo diría miles y miles de partidos, ¿no? Pero bueno, recordar una anécdota, fíjate que una de las anécdotas que más recuerdo, con más cariño recuerdo, fue cuando fuimos a las cataratas del Niágara. Estábamos en Toronto para la Serie Mundial. Creo que yo me imagino que fuera del 92. Debe haber sido o 93. Pero bueno, estábamos en las cataratas del Niágara. Y entonces, de Toronto a las cataratas del Niágara, pues es un recorrido de 40 minutos, ¿no? Y entonces llegamos, es un lugar impresionante, ¿no? Precioso. Íbamos a hacer la entrada del partido de béisbol de ese día. Y entonces ya llegamos, el camarógrafo iba manejando, se baja, empieza a sacar sus cosas, se baja Sony, y el Mago y yo íbamos atrás. Y le digo, vámonos, Mago. Me dice, no, chavo, yo no me voy a bajar. Y le digo, pero ¿cómo no se va a bajar, Mago? O sea, vamos a hacer una entrada, hacemos la entrada y nos vamos de regreso a Toronto. No, chavo, yo no me voy a bajar. Y le digo, ¿por qué no te vas a...? ¿Por qué no...? No, le hablaba yo de usted. ¿Por qué no se va a bajar? A Sony le hablaba yo de tú y al Mago le hablaba yo de usted. ¿Pero por qué no se va a bajar, Mago? Y dice, no, chavo, está lloviendo. el rebote del agua de las cataratas y no se quería bajar. De verdad, una ternura con el Mago Septién. Bueno, hay tantas anécdotas con el Mago Septién. Una vez llegamos a Oakland, a otra serie mundial, y entonces de repente el Mago dice, a ver, chavo, acompáñame a mi cuarto. Y entonces pues ahí voy a su cuarto y ya llegamos, no sé, había a lo mejor 2 vueltas, ¿no? Y al rato me marca el Mago y me dice, chavo, ¿puedes venir, por favor? Y ahí voy. Me dice, es que no sirve la televisión. Digo, no va a servir la televisión, Mago. No sirve la televisión, chavo. A ver, Mago, déjeme ver. Ahí el control, no, pues no servía, efectivamente. Y le hago así. Le digo, Mago, está desconectada la televisión. Sí. Bueno, eso a todos nos ha pasado. Eso a todos nos ha pasado. Oye, pero luego me regreso y empiezo a ver flechitas en la pared. Flechitas.
Y le digo, Magu, usted puso esto, ¿verdad? Y me dice, sí, chavo. Es que si no me pierdo. No puede ser. Es que aparte, ahorita que platicas esas anécdotas me recuerdan mucho. No recuerdo si fue también del grupo de Televisa o algunos conductores de Azteca o de quiénes. O sea, precisamente en esa etapa, a esa edad, siendo los primeros viajes de muchos o compartiendo viaje con personas de una edad mayor que también estaban viajando y se encontraban con, digamos, con nuevas cosas de la tecnología, de pronto pasaban cosas de inocencia de este estilo. Me platicaban el otro día, no recuerdo quién fue, que en un viaje también a cubrir a la selección, algo de Estados Unidos, era la primera vez que uno de los que iba, creo que un camarógrafo, era la primera vez que se iba a subir a un elevador en su vida. Entonces, cuando se suben al elevador, uno de ellos sabía que era la primera vez que se estaba subiendo el otro. Entonces le pica un piso, el que sea, y se salen y lo dejan que se quede adentro. Y el camarógrafo estaba pegándole o sea, desesperado de que, hey, no me dejen. Y ya, o sea, no sabía ni qué estaba pasando, ni cómo regresar, ni nada. Y hay muchos de esos viajes porque justo, pues era también como un cambio tecnológico, ¿no? Generacional, de muchas cosas que estaban sucediendo en el mundo, y muchos de esos viajes, oye, aunque te toque viajar a otro lugar, pues puedes informarte de, ya sabes que hay un estadio que tiene una pantalla que se mueve o que el techo se va a cerrar, o sea, ya estás informado y sabes que pueden suceder cosas así. Cuando de pronto te tocaba ir a lugares que no conocías o que no existía la capacidad de información que hay en estos momentos, te tocaba encontrarte con cosas que en la vida te imaginabas ver, y más si ibas a otro país, pues cosas que en México jamás en la vida habías visto, y pasaban accidentes chistosos como los que está platicando Toño. No, bueno, pero un montón de cosas, ¿no? Y además, digo, ahora hay Waze, por ejemplo, entonces es como... Claro, hasta para perder, hasta sí. Cuando llegas a Holanda o cuando llegas a Moscú o a donde llegues, pues pones Waze y parece que eres de casa, ¿no? No tienes ningún problema en llegar a los lugares. En esa época era el mapita, o sea, llegabas, entrabas a la ciudad, y al aeropuerto de la ciudad, y directamente a rentar el coche, y en el coche te daban el mapa, y en el mapa era pues, como ibas viendo para llegar al hotel y para el estadio, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ahora es muy distinto, ¿no? Sí, no, antes la gente se las arreglaba y se las arreglaba como podía. Ahorita ya estamos, bueno, yo que vivo aquí a veces uso el Waze para ir a lugares bien cerquitas. O sea, no puede ser, la verdad que y sí sí nos es vuelve... cierto, yo estoy de prueba, que sí. Sí, no, ni se pierde ni nada, pero lo usa, como que ya se acostumbró. Sí, ya va acostumbrado, claro. Pensando en que para llegar más rápido, de todos modos sabes por dónde llegar y todo, pero ahí estás poniéndolo, y pues también te pierdes de muchas experiencias y muchas cosas que suceden cuando estás viviendo el momento, pues que te estás el mapa y estás preguntando y conoces personas. O sea, no, pues yo creo que incluso los viajes cuando se hacían en esa época, pues no me imagino la cantidad de cosas que llegaban a vivir y a disfrutar, pues desde anécdotas muy simples que son muy, muy graciosas a la fecha, o sea, que se parecen hasta increíbles de cierta manera, sí, hasta cosas pues mucho más elaboradas que me imagino les tocó vivir, sufrir, para poder sacar el trabajo. Bueno, hablando de esas anécdotas de perderse, no me tocó a mí, pero sí le tocó a dos compañeros, a Gustavo Torrero y a Jorge Pietrasanta, en ese entonces, parte de Televisa, estábamos en Sydney, en los Juegos Olímpicos del 2000, y se fueron, o sea, terminaron en la madrugada, porque los horarios de transmisión son una locura, ¿no? O sea, todo cruzado, en fin. Entonces ellos terminaron 12 de la noche, 1 de la mañana, una cosa así, y se fueron al hotel. Se regresaron al hotel. El hotel estaba lejos de donde transmitíamos. Realmente estaba lejos. Había que estar muy atento para no perderse, ¿no? Y bueno, Pietra estaba a pelas, y entonces se quedó dormido, y Gustavo Torrero manejando, y de repente se despierta Pietrasanta, y ya estaba amaneciendo, y le decía, óyeme, güey, ¿pero dónde estamos? ¿Qué? Y le decía a Torrero, pues no tengo ni idea. Sí. Llevaba 5 horas perdido. Pero qué buena onda que no lo despertó. O sea, para decirle, oye, estoy perdido. ¿A dónde le damos?
¿Cómo no lo ¿qué? despierta? Sí, ¿Cómo no lo despierta? Imagínate, vamos a sufrir los dos, no yo solo. Claro. No, pero él fue muy considerado y lo dejó dormir, eso sí. Es un buen compañero, entonces. Oye, Pues sí, la verdad que sí. Toño, Pues sí. y Sí, ahorita que... qué bueno que ves la bondad en la gente, Marce. Claro, Claro, hay que claro. verle Muy el bien, lado Marce. Oye, Toño, y ahorita que hablabas precisamente de los 3 amigos y de cómo has ido cambiando de compañeros a lo largo del camino, ¿quiénes tú recuerdas que han sido como tus mayores mentores? ¿Quiénes han sido que tú creas que tú has podido mentorear ahora con tu experiencia? ¿Quién de los jóvenes te ha tocado irlos incursionando, irlos metiendo a este medio? ¿Y con quién en general han sido tus mejores amigos o con quién de pronto no has podido hacer tan buena relación? Digo, no por no hablar de que se sea malo amigo ni nada, pero que de pronto te haya costado más trabajo, así como platicabas lo de Zidane, ¿no? Que de pronto era más difícil llevar un programa, etcétera. Un poquito de eso, digo, de pronto a la gente le da mucha curiosidad de eso, que nos puedas platicar ahí de cómo ha sido el camino, ¿no? Mira, maestros, mi papá de entrada, porque además, después de que estaba tan preocupado de mi inutilidad, él pues disfrutó muchísimo los años que le tocó pues verme ya en tele, digamos, los disfrutó muchísimo, ¿no? Porque él era un muy apasionado del deporte, ¿no? Y decía mi mamá que cuando yo estaba en la tele, mi papá hacía un comentario y que luego lo hacía yo, que estábamos como conectados, ¿no? Una cosa muy chistosa. Entonces, bueno, mi papá fue mi primer maestro. Indudablemente Sonny y el Mago en el base, indudablemente. En el fútbol americano, Fernando Bonroso, sin duda. Y en noticieros, Memo Ochoa. Memo Ochoa, que era un genio, pero un genio para el manejo de ritmos y demás en los noticieros, y un entrevistador fabuloso, ¿no? Esos fueron mis maestros. Hablando mira, yo siempre he sido de hacer grupo, siempre. Me choca la cuestión individual, no me gusta. Me parece que el grupo es el que hace la fuerza y por eso hemos hecho tan buen grupo, ¿no? Con Enrique y con Pepillo, y bueno, en el radio con Anselmo y con Raúl Sarmiento, y antes con Lalo Treyes. O sea, sí se han hecho grupos muy buenos, muy sólidos, que a mí lo que me encanta de hacer un grupo y de hacer química en ese grupo es que tú sabes lo que va a pasar a continuación con el comentario, ya sea de Pepe o de Enrique o de Anselmo o de Raúl Sarmiento. Ya sabes por dónde viene y ya sabes para dónde va, ¿no? Ya estás muy compenetrado con el grupo, ¿no? No sé si sé que hay algunos que han crecido, digamos, junto a nosotros en este recorrido de los medios de comunicación, Ernesto del Valle o Gustavo Torrero, o el caso de Agustín Castillo, pero yo no sería tan presuntuoso como para decir que he sido mentor de ellos. Simplemente pues hemos estado ahí en el recorrido, nos han tocado muchos chavos que han llegado después que nosotros, y que así como a nosotros nos trataron de maravilla los Sonny, los Mago y los Bonroso, etcétera, pues así uno tiene que tratar a la gente nueva, ¿no? Imagínate si vas a hacer un hojaldra con la gente nueva, pues debe ser horrible, ¿no? A mí no me pasó y no deseo que le pase absolutamente a nadie, ¿no? Entonces, trabajar con tanta gente, pues de repente sí, hay veces que a lo mejor sientes que no haces clic con alguien, pero así como que tener un problema o no sentirme a gusto transmitiendo, pues no, en realidad no, siempre, les repito, yo siempre he sido gente de hacer grupo, y me parece que pues si he tenido una virtud en este medio y en esta profesión, ha sido justamente esa, ¿no? Saber hacer grupo. Muy bien, Sí. muchas gracias, Toño. Sí, yo creo que pocas polémicas, ¿no? Pocas polémicas. Sí. Bueno, si no es que ninguna que yo sepa, digo, eso luego sale, entonces creo que a lo largo de su carrera ha estado clara
pues la meta, ¿no? Si trabajar en grupo, hacerlo mejor por el programa y ya está, ¿no? Si se hace clic con una persona, pues adelante, como lo dijo con Zanetti, y luego fue el clic, habrá uno que no, pero bueno, esa es otra historia. Que ahorita regresando un poco a lo de su padre, que nos decía, luego, Gambetero, si yo digo tú, usted, es porque lo hablamos antes, No sabemos cómo, antes de comenzar. Me dijo que sí, que está bien que le dijera Toño, pero pues no sé, como que me sale a mí el hablarle de usted, por si en algunos le digo usted, tú, no se saben de dónde es. Oye, Marce, tú tienes la edad de mi hijo, el más chico, ¿eh? Sí. Bueno, de todos, bueno, ahí no es para que sepan, porque siento que todo el directo es todo tú, usted, no sé qué, pues para que nada más tengan un contexto, ¿no? Pero regresando un poco a lo que nos había mencionado antes de su padre, que se sentía como un poco, pues sí, preocupado, ¿no? Angustiado de qué va a hacer y también por parte que era muy aficionado a los deportes y vio que consiguió usted estar en los deportes, hacer algo de su vida. Hubo un momento en el que le dijo, oye, no, pues estaba preocupado por ti, pero estoy muy orgulloso por esto, el otro, porque estás en los deportes, porque nos lograste, no sé. Sí se habló. Fíjate que mi papá era medio secón, la verdad. Él estaba muy contento. Mi mamá era la que me decía mucho más que mi papá, en realidad. Las mamás luego siempre son más, ¿no? Sí, mi mamá, bueno, obviamente mi mamá sí estaba, pero bueno, y además ella, todavía en los últimos años de su vida, ella me decía, ¿sabes qué? Ya tienes que dormir más, el noticiero de la mañana ya es muy pesado para ti, deberías de dejarlo. Y las mamás así son, y las mamás hasta el último día pues te van a estar tratando de proteger y de cuidar y etcétera, 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 ¿no? Mi papá era más secón, la verdad. Nos divertíamos mucho y además yo le agradezco muchísimo porque él fue el que me inculcó los deportes. De niño íbamos al fútbol, al Estadio Azteca. Yo me acuerdo haber ido al Estadio Azteca en los primeros años de que fue fundado el Estadio Azteca. Íbamos al Parque del Seguro Social, al béisbol, íbamos al boliche. Todos los domingos jugábamos boliche, mi papá, mi hermano y yo. Entonces siempre me llevó por el rumbo del deporte, ¿no? Pero sí, mi papá pues era como señor de esa época, ¿no? Eran duros. Eran duros, y curioso porque después ya con los nietos, pues ya se doblan, ¿no? Sí, sucede mucho, y más con las personas de esa época, como que pues sí, muy escuchado, pues que así es como sucede, ¿no? Sí. Sí, es que me causó un poco de curiosidad porque lo hemos contado a lo largo del podcast, así de su padre y todo esto. Entonces dije, bueno, igual y sí se lo ha de haber comentado, pero sí, digo, en esas épocas era diferente, ¿no? O sea, las personas de esas épocas eran diferentes, más reservadas, pero con las acciones demostraban ciertas cosas, ¿no? Entonces, exacto, el haberle transmitido el deporte, creo que con eso es más que claro que seguro estaba orgullosísimo de lo que hizo y ha hecho, ¿no? A lo largo, y lo que le faltara por hacer. Ya regresando ahora sí a temas laborales, digo, ya hablamos largo de la carrera, muchos Super Bowls, muchísimos series mundiales, varias experiencias en mundiales, y es una pregunta difícil, Toño, la que voy a hacer es complicada, pero de todas las narraciones que has hecho, ¿con cuál te quedas? De todas, Hay tres. Y la primera ya la platicamos, que fue la de Fernando Valenzuela y los Dodgers en contra de los Yankees en el 81. Esa para mí es inolvidable. Fue mi primera serie mundial. Fue una experiencia, o sea, imagínate de repente un chavo de 20 años, cumpliendo 21, está en la serie mundial. Está para un aficionado al béisbol. O sea, es un sueño, es una cosa así de locos. Y además fue curioso porque la Serie Mundial arrancó un martes. El lunes todavía no se sabía que los Dodgers iban a la Serie Mundial.
porque Dodgers tenía que jugar contra Montreal el juego decisivo de la serie de campeonato. Estaban definiendo cuál de los dos enfrentaba a los Yankees. El domingo estábamos para transmitir ese último juego de Dodgers contra Montreal y se suspendió por frío, ni siquiera lluvia, por frío en Montreal. Entonces, Sony y el Mago se tuvieron que adelantar y viajaron a Nueva York. Ellos ya se fueron porque en Nueva York arrancaba la Serie Mundial. Y yo me quedé con Fernando Von Rossum. Fue la única vez que Von Rossum narró un partido de béisbol o comentó un partido de béisbol. Y lo hicimos Fernando y yo, ese juego y además lanzó Valenzuela en contra de los Expos de Montreal. Y bueno, es un partido icónico, es un partido legendario ese, ¿no? Un partido que se ganó con un home run de Rick Monday en la 9ª entrada. Ganaron los Dodgers 2-1 y Fernando Valenzuela consiguió el triunfo. Y bueno, esa victoria de los Dodgers fue lo que provocó que llegaran a la Serie Mundial. Y entonces ya yo viajé solo de Nueva York, de México a Nueva York, para alcanzar a Sony y al Mago, y ahí fue que me tocó hacer la primera Serie Mundial, ¿no? Una cosa increíble. La segunda, la carrera de Ana Guevara, cuando fue campeona del mundo, en París. Estábamos en París, Javier Alarcón y yo. Javier, de mis grandes amigos en este medio. Y además hicimos un grupo increíble ahí con Arturo Bricio, con Ricardo Peláez, con Roberto Gómez Junco. Sí. Grupazo, la verdad. Bueno, y estábamos Javier y yo, y me tocó narrar la carrera de los 400 metros, la final del Campeonato del Mundo en París. Imagínate nada más, ¿no? Qué escenario, estás en París, estás en el estadio y gana la mexicana, fue increíble, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera, no me tocó narrar el juego, porque yo ya en ese entonces no narraba fútbol, pues de hecho narré muy poquito fútbol, pero estábamos en una terraza a las afueras del estadio de Wembley, en Wembley, para la final olímpica, México contra Brasil en Londres 2012. Estábamos Miguel Gurbitz y yo haciendo el previo del partido y ya después ya mandamos a la transmisión. De hecho, Miguel tenía la transmisión, él hacía cancha ese día ahí en Wembley y yo ya terminaba, ¿no? Terminaba mi chamba de ese día, bueno, de lo que eran transmisiones, faltaba la jugada, pero podía yo ir al juego y entonces ya me metí al estadio, que nos costó trabajo entrar, pero finalmente entramos al estadio y vimos el título de México y la medalla de oro, ¿no? Fue increíble también, fue un momento súper emocionante. Además estaba ahí mi esposa, estaba ahí Ernesto, mi hijo el más chico, había muchos amigos ahí, mucha gente. Eugenio Derbez estaba ahí, la familia de Javier Alarcón, la familia de Burak, estaba también de Enrique Burak. Estábamos muchos ahí, Oscarito Gutiérrez, muchos estábamos viendo ese partido ahí en Wembley y fue increíble, ¿no? Yo califico esos los 3 grandes momentos que me ha tocado vivir, 2 narrando directamente y 1 haciendo el previo, ¿no? Esos fueron momentos extraordinarios, aunque hay un montón, por supuesto, ¿no? Sí. No, sí, es que anécdotas sobrarán, ¿no? Me acaban de mandar hace apenas un par de días un audio de la serie final de Liga Mexicana, Diablos Rojos contra Sultanes de Monterrey, 1994. Esa final la ganaron los Diablos con un hit de Rogelio Cobos y a mí me tocó narrar, estaba yo haciendo radio, yo narro Diablos en radio desde 83, narro Diablos en radio. Hoy voy en la noche a narrar a los Diablos ahí en el estadio Alfredo Harp, me encanta ir. Y bueno, da el batazo de hit Rogelio Cobos y los Diablos le dan la vuelta y se ponen en ventaja en la 8ª entrada, ¿no? Y ya nada más faltaban 3 outs para que fueran campeones y me mandaron ese audio y la verdad es que lo disfruté muchísimo porque ya son cosas que se te van borrando del cassette, ¿no? Entonces ya no te acuerdas de muchas cosas que has transmitido, ¿no? No, claro, y las experiencias y las anécdotas deben de ser muchísimas. Digo, pensando también, teniendo tantos años de trayectoria en el medio, ¿no? Y segundo, pues en tantos ámbitos, ¿no? Ya sea fútbol, béisbol. Y siendo protagonista, o sea,
siendo del equipo estelar, pues, de la empresa donde te ha tocado estar todos estos años. Entonces, pues, evidentemente estar en esa posición te ha colocado en situaciones que pues cualquier persona quisiera estar, ¿no? Y que se permiten y se prestan a que haya este tipo de, pues, de aventuras y de pláticas y de anécdotas. Oye, Tony. Sí. Muchísimo. Déjame decirles nada más, Sí. porque hace rato les comentaba yo que hay un momento en el que me cambia totalmente el rumbo de mi carrera. Y les voy a explicar por qué. Yo en realidad, yo cuando entro, sí estaba yo convencido de trabajar en los medios y demás. Sí me gustaba. Pero pues yo pensaba en el fútbol, no pensaba en otra cosa, sinceramente, ¿no? Y trabajando como reportero también, me toca ir a Rumania en 1981, justo cuando ya estaba la temporada de béisbol. Y entonces fuimos a la universidad, también la universidad, igual que en México 79, Rumania 81, que si no me equivoco fue el último evento de Nadia Comaneci como deportista, como en activo. Y bueno, fuimos a Rumania, ahí estuvimos, la pasamos bien, la verdad, muy bien. Todavía la Rumania comunista, pero la pasamos muy bien. Y de regreso, hablando de anécdotas que decías, Marce, esta es una anécdota muy cañona, porque es parte como de, pues como que el destino te estaba marcando para dónde ibas, ¿no? La última escala del viaje de regreso de Bucarest fue Nueva York, México. Y por cierto, había una huelga ahí de controladores aéreos y nos quedamos un día en Nueva York, en fin. Pero bueno, cuando nos subimos al avión de Aeroméxico, en mi lugar había novedades de espectáculos en mi asiento, como si alguien lo hubiera dejado, ¿eh? Como si alguien lo hubiera dejado. Ah, mira, lo abro, me siento, lo abro. Novedad, imagínate el periódico de los de ese entonces, ¿no? Ahora ya pues, es todo digital. Pero bueno, abro el novedades de espectáculos y me encuentro que dice Jorge Berry se fue a Imevisión, lo que ahora es TV Azteca, ¿no? Jorge Berry se fue a Imevisión. Dije, ay, caray. Jorge era pilar de Televisa, pero pilar. Americano, béisbol, noticieros, era un peso pero enorme, ¿no? Va a tomar el lugar de José Ramón Fernández en Deporte B. Bueno, y ya dije, bueno, caray, pues esto sí es una sacudida fuerte para nosotros, pero nunca me imaginé que me fuera a afectar a mí directamente. Bueno, regreso a México, ya me presento, y el lugar que dejó Jorge Berry, ese lugar finalmente lo ocupo yo, porque yo me quedo con las transmisiones de americano, con las transmisiones de béisbol, y de ahí me cambia totalmente el rumbo de lo que hacía yo en la chamba, ¿no? Sí, que dejo de hacer iba a ser puro fútbol. No dejo de hacer fútbol, pero ya mucho menos fútbol. Todavía voy a España 82, como les platicaba. Todavía estuve en la final de Tigres Atlante Tigres. Pero ya empiezo poco a poco a dejar el fútbol y dedicarme totalmente a béis americano y otras cosas, ¿no? Sí, cuando ¿cómo lo podemos decir? Pues el destino es necio, ¿no? Que aún así, pues te marca como el camino a seguir y te confirma lo que debes de hacer, ¿no? Y esa fue... Pero más te lo avisa. Te lo avisa. Sí, o sea, casi dijo, prepárate porque ya se fue él, ¿no? Ajá. Prepárate porque ahí va. Estoy preparando. Que hablando, bueno, de esto de las televisoras, bueno, en Televisa he estado desde siempre, ¿no? Y nunca ha habido un momento en el que otra televisora o que haya estado cerca de irse. No. ¿No? Jamás. No. Fíjate que no, Marce, no, nunca. O sea, yo tengo muy buenos amigos, no solamente comentaristas en Fox y en ESPN, en Azteca, por supuesto, en Claro, pero no, en realidad no, nunca he recibido ningún ofrecimiento, jamás, de nada. Yo no sé si digamos que en las esferas altas de nuestras empresas alguna vez se haya mencionado alguna posibilidad, pero a mí, por lo menos, nunca me llegó ninguna, ni de ir a Estados Unidos. Alguna vez me llamaron de Univisión
pero ni siquiera se dio una reunión, nada. Y ahora pues somos Univisión y Televisa, o sea, ya está unido. Sí. Entonces hubiera sido lo mismo, ¿no? Como le pasó al perro finalmente, que terminó en Univisión y otra vez pues ya está en TUDN, ¿no? No, es que ya es parte. Y en algún momento, o sea, digo, no llegó ningún ofrecimiento o no se acercaron, digo, a lo mejor precisamente vieron la estabilidad y lo bien que estabas pues dentro de la empresa y dentro de Televisa, pero algún momento pasaste alguna mala época que dijeras, ya no sé si sea aquí el camino, si a lo mejor cuando pasó, ahorita platicabas que Javier Alarcón era uno, o es, mejor dicho, de tus mejores amigos, y luego se da también la cuestión cuando él sale, etcétera. ¿En algún momento pensaste, no en ese momento, en algún otro, cuando sea, como que creo que ya no es aquí, ahora la estamos pasando mal? Sí, una vez, 1990, en el Mundial de Italia, precisamente, el Mundial de Italia, no había ido México al Mundial, no estaba resultando el programa, no era la jugada todavía, era el resumen del Mundial, no estaba resultando como lo esperaban, como querían, lo hacíamos Sonia Alarcón, no me acuerdo quién más, y yo. Y creo que Berry lo hacía porque Berry ya había regresado a Televisa, Jorge Berry. Okay. Y entonces, primero quitaron a Sony del resumen. Bueno, había 3 resúmenes, pero el de la noche, digamos, era el estelar, ¿no? Entonces quitaron a Sony de ese resumen y al día siguiente me dijeron, ¿sabes qué? Mejor ya nada más quédate en el de la mañana y en el de la tarde, y el de la noche no. Y entonces a mí me dio coraje, ¿no? Dije, qué poca... hay momentos en que te sientes medio indispensable y eso es muy malo, ¿no? Es muy, muy malo porque nadie es indispensable y el micrófono está prestado, eso es una realidad. Pero bueno, ahí me dio coraje y sí me acuerdo que me encontré a Chente Sarasúa, muy buen cuate también, y iba yo enojado cuando me dijeron eso y le dije a Chente, porque Chente además de ser cronista de tenis, también era el ejecutivo, tenía un puesto ejecutivo ahí en Televisa y en el Necaxa después también. Bueno, y entonces le digo, qué poca, estos me quitaron, que no sé qué, y los voy a mandar a volar. Y me dice Chente, mira, no seas tonto, piensa las cosas. Este evento dura un mes. Termina el Mundial de Fútbol y todo regresa a la normalidad. Y vas a regresar al noticiero de la mañana, y vas a regresar a tu béisbol, y vas a regresar a tu americano. Así que olvídate, estas son cosas que de repente pasan y a todos nos ha pasado, pero no seas tonto, no tomes decisiones precipitadas. La verdad que fue una bendición habérmelo encontrado, porque me lo encontré en el pasillo, O sea, saliendo, mentando madres, me lo encontré en el pasillo y me comentó eso y dije, tiene toda la razón, esto en un mes se acaba. Y regresamos a la rutina y como decía o dice Lalo Treyes, si no te gusta tu rutina estás fregado. Y a mí siempre me ha gustado mi rutina, ¿no? Y otra vez el tema del destino, o sea, a lo mejor no te lo encuentras y sale enojado y a lo mejor se encuentra otra persona que lo toma mal y se empieza a hacer el chisme más grande. Exacto. O sea, otra vez justo la persona el indicada. Destino, tal cual. Sí. Y alguna vez al revés, que digas, ahora sí me van a correr porque hice algo... La regué, o sea, ahora sí que digo, sí, un error garrafal, o me peleé con este cuate, o no sé, alguna cosa así mensa o chistosa, alguna cosa así que haya sucedido que digas, ahora sí ya valió. Digo, sí, hubiera sido, tal vez pudiera haber sido cuando metió lo de la entrevista de Fernando Valenzuela, ahí sí hubiera estado en crisis, si no hubiera aparecido. Claro, y además empezaba, yo apenas estaba empezando. Sí. Sí, ahí está. No, pero hay un momento, te lo voy a platicar, hay un momento en el que a Memo Ochoa le encantaba dejar al de deportes dando las noticias cuando él se iba de vacaciones. Entonces, Juan Dosal era el que digamos que se ponía a dar las noticias. Pero cuando ya bueno, ustedes no se acuerdan, pero ese grupo se dividió. Lourdes Guerrero, Juan Dosal, Maribí, se quedaron en la mañana y Memo Ochoa, Ana María Lomelí y yo nos fuimos a la noche, un ratito, a un programa, dejó de existir hoy mismo para, bueno,
no dejó de existir, pero nos separamos y ese programa se llamó Nuestro Mundo. Y luego, ya esa división que se dio, ya nunca se volvió a juntar ese grupo. Entonces regresamos a la mañana, Memo, Ana María y yo, y ahí estábamos en las mañanas. Nuestro Mundo se llamaba el programa, ¿no? Bueno, se va de vacaciones Memo y me deja a mí de conductor. Entonces yo daba, imagínate, yo entrevistando a un cosmonauta, ¿no? O sea, ¿qué le pregunto a un cosmonauta? De repente llevaron a un cosmonauta, ahí un ruso, para que lo entrevistara yo desde el espacio, no sé qué. Pues no era no era lo mío, ¿no? Ajá. Que dijo, no juega en el Atlante. Sí, dijiste. Exactamente. Pero bueno, se iba 2 semanas normalmente Ochoa. Entonces eran 2 semanas ahí de sufrimiento, ¿no? Y de estar muy concentrado, ya tenía yo cierta experiencia, pues, trataba yo de no hacer tonterías, ¿no? De pasar esas 2 semanas y regresar después a la hermosa rutina. Y curiosamente, en ese entonces estaba el Güero Burillo, que luego fue dueño del Atlante. Estaba el Güero Burillo pues muy metido en Televisa, ¿no? Estaba, creo que era el presidente en ese entonces, y porque Emilio Azcárraga Milmo se había ido, creo que a Miami, no me acuerdo bien, pero bueno, estaba muy metido. Y me acuerdo perfecto que estaba yo en alguna entrevista y estaba el Güero ahí, porque le interesaba esa entrevista, y entonces termina la entrevista, se acerca conmigo y me dice: felicidades, de verdad, muchas felicidades, lo estás haciendo muy bien. Y dije, qué bien, mira, sí ando bien. Es cosmonauta, dice. Ya estoy. Ya me puedo dedicar a esto. Puedo entrevistar osos polares, puedo entrevistar a lo que sea, ¿no? Eso fue, pero qué increíble, ¿no? Porque al día siguiente, estaba Iracheta. Iracheta era el meteorólogo. Y entonces estaba Iracheta y me dice Iracheta: oye, el patrón, el señor Azcárraga Milmo, imagínate, o sea, nada más de verlo te impactaba, ¿no? El señor Azcárraga Milmo te manda a decir que no estés copiando a Ochoa. Y le digo, puta, que no esté copiando a Ochoa. Pues mi única referencia para dar noticias era Memo Ochoa. Pues, obviamente tenía que o parecerme, ¿no? Tener el estilo de Memo Ochoa. Y dije, este güey nada más me está fregando. Bueno, termina el programa ese día y tengo la mala suerte de que en el elevador, para subir a la oficina, aparece don Emilio en la torre y me dice, todavía no se abría el elevador, ¿no? Yo iba a un 4º piso, todavía no se abría el elevador, y me dice, ya te mandé decir con Iracheta que no estés copiando a Memo Ochoa, imitando a Ochoa, y le digo, sí señor, ya me dijo, pero se ve que estaba de malas, ¿no? Cuando estaba de malas era bravísimo, y que nos subimos, se abre el mugroso elevador y ahí vamos los dos. Y me empieza, me metió la cajeteada de la vida, o sea, es que si tú no entiendes, tienes que ser, se ve que estaba de malas por algo, yo no sé quién lo puso de malas, ¿no? Pero yo la pagué, no, me dijo, y lo último que me dijo, y si no entiendes, pues te vas a tener que ir. Puta madre, se abre el elevador y le digo, ok señor, con permiso, ¡pum!, que me salgo. No, qué cosa horrible. Y regresa Memo Ochoa, faltaba creo que un día para que regresara, y le digo, Memo, por favor, te vayas. Ya no me vuelvas a dejar, te lo suplico, ya no me vuelvas a dejar, no manches. No, ese fue un momento, duro. Traumante, ¿no? Sí, porque además era, te digo, era un personaje, o sea, ahorita Emilio, por ejemplo, es un personaje muy afable, muy sencillo. Te puedes acercar a Emilio Azcárraga Gayán, platicar con él, es un tipazo, la verdad, es un tipazo. Pero su papá
podía ser, te podía regalar un coche si venía de buenas, pero te podía correr si estaba de malas, ¿no? Ángel y entonces, demonio. Un momento ahí, y nunca más volvió a estar ahí en el lugar de Ochoa. O sea, no lo volvió a dejar, ¿o sí? Sí, le dije a Memo, no me vuelvas a poner, Memo, por favor, te lo suplico, no me vuelvas a poner. Y dieron las siguientes vacaciones y me volvió a poner. Pero fíjate qué curioso, porque esa siguiente vez, bueno, vino lo de la Quina, metieron a la cárcel a la Quina, al líder del sindicato de petroleros, y fue un momento durísimo ahí para Televisa y sobre todo para el programa, que el programa ya no se llamaba Nuestro Mundo, ya era ECO. ECO sí lo recuerdo bien. Ajá, exactamente, digamos el canal informativo ECO, ¿no? Y nosotros teníamos 2 horas ahí en ECO, y cuando Memo se iba de vacaciones, pues yo me quedaba a hacer las 2 horas ahí de conductor. Pero meten a la cárcel a la Quina, y bueno, pues es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado, y recuerdo perfecto a Jacobo Zabludowski, pues dando indicaciones sobre las notas y demás, etcétera. Y cuando regresa Memo mete pues una entrevista que había hecho con la Quina, y bueno, ya la verdad que no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero eso provocó su salida de Televisa. Ahí salió de Televisa él, justo regresando de vacaciones. Salió de Televisa él y pues muchos de los compañeros que estaban en ese programa, ¿no? Así que sí, quedé una vez más, pero pues fue la última porque Memo ya se fue. Aunque después regresó a Televisa, ¿no? Oye, Toño, y para ti terminando y poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas de los gambeteros, ir cerrando también el tema laboral y personal, etcétera. En la parte, te tocó vivir toda esta época dorada, toda esta época grandiosa de Televisa. Hoy en día hay más competencia, están las redes sociales, están las otras televisoras, hay también las cadenas que ya tienen muchos derechos de transmisión y también ya tienen grandes personajes, así como tú, también los tienen dentro de sus equipos de trabajo. Entonces, pues toda esa generación que digamos que nació ahí, pues ahora está repartida por todos lados. Actualmente, ¿cómo sientes a Televisa? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo sientes la empresa? ¿Cómo te sientes tú dentro de ella? La fuerza que tienen. ¿Y cómo combaten ahora contra los medios digitales o contra mismas otras compañías? En la actualidad, ¿cómo está en general, tanto tú en lo personal, cómo te sientes dentro de, y cómo sientes en general el ambiente, principalmente en deportes, ¿no? Fíjate que yo disfruto muchísimo lo que hago, me encanta lo que hago. La verdad es que para mí pues es un placer estar ahí. Nunca lo he visto como una obligación y como un trabajo. Yo creo que de las pocas veces que me sentí como diciendo qué estoy haciendo aquí, fue un día que estaba yo haciendo cancha hace muchos años en el Estadio Azteca, creo que era Cruz Azul León, y estaba cayendo un mega tormentón y yo escurriendo. Ahí sí dije, ¿qué estoy haciendo aquí? No, pero la verdad es que yo disfruto lo que hago. Me parece que TUDN como tal está llevando un rumbo muy bueno, muy interesante, porque está enfrentando, como bien dijiste, el reto no solamente de la tele abierta con Azteca, o la tele restringida con Fox, con ESPN, etcétera. Hay muchas opciones ahora para seguir programas y eventos y demás. Pero yo creo que esta apuesta de unir fuerzas y de tener una transmisión, en muchos casos, no en todos, porque no hay derechos en todo para los dos países, pero en muchos casos de hacer una transmisión binacional, yo creo que es algo que me parece que puede ser muy, muy atractivo, ¿no? Y que creo que puede funcionar. Por ejemplo, Fox tiene su transmisión, Fox Sports, sí, tiene su transmisión en México, y también tiene transmisión en Estados Unidos, pero tiene diferentes comentaristas, ¿no? Sí. Muchos de ellos amigos, e inclusive que fuimos compañeros, ¿no? Pero ellos hacen una cuestión distinta, ¿no? Como que separan México de Estados Unidos. Y acá
lo que me gusta de este nuevo proyecto es que puedes llegar a millones de personas que antes no llegabas, ¿no? En el caso de toda la audiencia que hay en los Estados Unidos, que es gigantesca, ¿no? En lo que se refiere a la cuestión digital, la verdad, Sergio, la verdad es que yo creo que en este momento, y yo creo que va a pasar todavía un buen rato, no sabemos a qué estamos enfrentando, ni sabemos cómo enfrentarlo. Esa es la realidad. O sea, yo sí creo que TUDN tiene que encontrar, y lo está haciendo, cada vez más nichos digitales para entrar. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un podcast que se llama Amigos, precisamente, Enrique, Pepe y yo, y así como ese podcast, pues hay muchos más que se están haciendo en TUDN. Esa es producción de TUDN, entonces. Okay. Y digamos que le está buscando las diferentes fórmulas, ¿no? Porque a final de cuentas, y eso hay que entenderlo, este mundo digital que está tan fragmentado y tan competido, va a ser bien difícil de terminar de analizar, no sé, en 10 o 15 o 20 años. Creo que a mí ya no me va a tocar. Es que aparte se actualiza todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está en constante evolución. Exacto. Ni los mismos que estamos o que somos nativos digitales sabemos qué estamos haciendo en el sentido... O sea, no sabemos si en un año vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo hoy porque correcto, de un año de atrás ha cambiado aquí particularmente la empresa, la oficina, etcétera. Y de hace 2 años igual cambió. O sea, cada año estamos haciendo distintas estrategias, distintos modelos de negocio, de trabajo, etcétera, porque, pues sí, o sea, realmente la evolución es demasiado. Y luego salen nuevas plataformas, nuevas tendencias, etcétera. Y sí... Pues sí, como bien mencionas, si nosotros que estamos nativos aquí, que nacimos en esto, no sabemos, pues bueno, evidentemente quienes están incursionando de los medios tradicionales a lo digital, pues también pues batallan, pues. Claro. No, y además no, es que a ver, no sabes ni siquiera vamos, sabes más o menos a qué te estás enfrentando, pero no sabes cómo enfrentarlo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Todos estamos aprendiendo, ¿no? Correcto. Y seguiremos aprendiendo, seguramente. Sí, Pero es como dice el dicho, ¿no? Es renovar o morir. Ahí TUDN está encontrando la forma o bueno, Televisa como tal, encontrando la forma de seguir ahí en los temas actuales, redes sociales, podcast, lo que sea. Hace una plática bastante nutritiva, creo yo. Hemos platicado de muchas experiencias, de muchas anécdotas. Y no es para menos, y creo que podríamos seguir hablando mucho tiempo más, pero creo que es momento ahora sí de darle oportunidad a los gambeteros, porque seguramente hay muchas preguntas que se han de haber hecho. Subimos a nuestra historia de Instagram una foto y una cajita de preguntas para que le dejaran preguntas, que ya aquí Sergio estará haciéndonos el favor de buscarlas, si es que no ya las tiene seleccionadas, y pues ya nada más responder. Esperemos que estén buenas, porque luego la verdad, Toño, luego ponen preguntas bien básicas, así, luego siempre es Haaland o Mbappé, Messi o Cristiano, luego siempre está esas preguntas. Sí, vamos a regañar a los gambeteros, pero fíjate que estoy leyendo las preguntas y sí van muchas dirigidas, hay algunas que ya contestamos, sí van muy dirigidas a Toño y van muy dirigidas a un tema así, o sea, me gustan las preguntas de hoy, algunas lamentablemente ya las fuimos contestando a lo largo de, por ejemplo, Carlos Guillén, que es uno de los que siempre pregunta. Carlos, saludos, Carlos. Exacto, dice, ¿cuándo fue la primera vez que trabajó en Televisa o en TUDN? Hay muchas que ya hemos ido contestando, digo, voy a mencionar algunos de los que han preguntado para mandarles igual saludos a Felipe Silva. El mejor partido de béisbol que haya visto, pues me imagino puede ser el del 81 o puede ser otro. Bueno, yo creo que el mejor partido que me ha tocado transmitir, porque digamos el más emocionante para mí pues, es la victoria de Valenzuela en la Serie Mundial, pero yo creo que el mejor partido que me ha tocado transmitir fue en la Serie Mundial de Minnesota en contra de Atlanta. Fue un juego que se fue 0-0, era el 7º juego de la Serie Mundial. El que ganaba ese juego ganaba el título mundial. Y ese juego se fue 0-0 después de 9 entradas completas. Un juegazo. John Smoltz pichando por Atlanta y Jack Morris pichando por Minnesota. Fue la Serie Mundial del 91. Y del 10º inning, Morris todavía colgó 0, siguió pichando Jack Morris. Y luego en el cierre de la 10ª sacaron a John Smoltz, metieron a Alejandro Peña,
un pitcher dominicano que llegó a estar con los Dodgers, y a él le hicieron la carrera en un batazo de Jim Larkin, me acuerdo, y así ganaron el juego los mellizos y el título, 1-0 en 10 entradas, 7º juego de Serie Mundial. No se puede pedir nada más dramático, ¿no? Fue un juego increíble. Y no eran dos equipos, bueno, Atlanta después se hizo más por el picheo, con más afición en México, pero Minnesota pues nunca ha sido un equipo de gran afición en México, realmente. Esa pregunta la hizo, y bueno, que estuvo la anécdota bastante... Y esa te tocó transmitir, o sea, tú lo estás narrando. Sí. No, pues imagínate, Sergio, desde el 81 narro Series Mundial. Eder... Ahora sí que he estado en todas. Correcto. Eder... Se acuerda de cada detalle, eso es lo más sorprendente. Sí, está impresionante. La verdad que me acuerdo de más detalles de los de antes que los de los nuevos. ¿Cuáles? Bueno, pues es que también yo creo que lo mismo, o sea, la repetición de pronto los primeros son muy memorables, ¿no? O sea, como que uno recuerda cada experiencia y ya conforme ya se vuelve como parte, pues no diría de la rutina, ¿no? Pero pues un poco... Pues sí, puede ser. Y aparte también el deporte en general, lo platicábamos el otro día incluso con algunos de los otros invitados que hemos tenido, ha cambiado muchísimo. O sea, antes el deporte era muy emocional, muy pasional, o sea, había muchas cosas, o sea, era el deporte en sí mismo. Y ahora pues se envuelve el deporte de muchas otras cosas y de pronto ya no está la concentración o el foco de la atención, ya no está puesta en el juego, sino en muchas cosas que pasan alrededor de él, ¿no? O sea, en toda la mercadotecnia, etcétera. O sea, ya no hay ese romanticismo de por momentos. Esa pregunta la hizo Eder-Lebrijes, le mandamos un saludito. A ver, sigo. Es que hay muchas preguntas, pero hay unas que siento que están así como que ya las platicamos. Esta la preguntaron muchos, así que la voy a poner, digo, ya me imagino la respuesta, obviamente, pero preguntan, bueno, en este caso voy a leer la de Rafa-Basi0406, pero la preguntaron un montón, ¿eh? O sea, se hace una pregunta que dicen, ay, o sea... ¿Para qué la preguntan? Pero bueno, también la pregunta... Ya le hiciste mucha emoción. Kevin 27, ¿Televisa los obliga a hablar bien del América? No, para nada, para nada. No, inclusive, yo no sé si se han dado cuenta, pero luego en redes sociales cuando pasa algo con América que se ve afectado, digamos, por alguna cuestión arbitral, los americanistas se enojan con los comentaristas porque dicen, no, y son de TUDN o son de Televisa y ni así cuidan a la América, no sé qué. No. La verdad es que no. Hay, como en todas las empresas, en todos los lugares, a donde vayas, pues hay de todo, ¿no? Paco Villa le va al Cruz Azul, el Perro le va al Atlas, Raúl Sarmiento le va al América, Anselmo Alonso le va al Necaxa, yo le voy al Atlante, pues hay de todo, ¿no? Absolutamente, somos una enorme variedad de seguidores, pero bueno, la respuesta así contundente es no. No hay ninguna indicación de hablar bien de la América. Perfecto, para que lo sepan. Digo, todo el mundo lo está preguntando y dije, ay, pues es que, pero a veces la gente lo necesita escuchar. Pero ¿qué se imaginarán? ¿Qué se imaginarán, no? Así de, vas a narrar ahora la América y si pierden, no vas a, así que te estén diciendo, no vas a poder decir esto, no sé qué se imagina la gente para sacar esas conclusiones, pero bueno, siempre están... Pero además, qué chistoso, Marce, qué chistoso, porque lo que yo pueda decir en un momento dado a favor o en contra de un equipo del que sea, no va a cambiar el resultado. No. Sí, por supuesto. Eso es algo muy cierto, pero bueno, pues sí. es la euforia, yo creo, ¿no? La pasión del aficionado que quiere buscar culpables, quiere buscar pues sí, con quién desahogarse y pues va contra los comentaristas, ¿no? Yo creo. Pregunta Jordan 22, como Michael Jordan, que sí... ¿Dónde la dejé? ¿De dónde nace el amor al Atlante? Bueno, pues de muy chavito, imagínate, tenía yo 5 años cuando empecé a ir al Atlante y todo nace por Raúl Orbañanos, fíjate, por Raúl Orbañanos, que era el portero del Atlante en ese momento, y mi mamá conocía a la mamá de Raúl, a doña Tere, y algún día me dijo, si te portas bien y comes bien, te voy a llevar a conocer a Raúl Orbañanos y te voy a llevar a comer ahí a su casa. Y de ahí fue un impacto para un niño de 5 años que le empezaron a gustar mucho los deportes, un impacto muy fuerte. Empecé a seguir a Raúl
en los partidos del Atlante, obviamente en radio también, se escuchaba mucho por radio las transmisiones, y de ahí empezó una pasión por el Atlante muy grande, ¿no? Que sí que fue creciendo, que tuvo una etapa dura cuando el Atlante descendió, que bueno, hemos descendido varias veces, y que de repente se perdió un poco cuando yo narraba al Atlante, justamente, porque como estás chambeando, como que estás con otro chip, ¿no? Entonces como que se me quitó un poquito la pasión por el Atlante, y cuando dejé de hacer fútbol, me regresó con más fuerza todavía. Luego eso pasa, ¿no? Que, o sea, bueno, a mí me pasó y creo que Marce también lo ha platicado, no sé si ella también. Y a veces ya cuando ve los partidos, o sea, yo le iba a la América. Y ahorita la verdad ya es como... Pues ya, se pierde un poquito cuando te toca estar hablando y platicando y estar dando... Y luego a veces ves los partidos y ya ni los disfrutas, porque estoy viendo el partido y no estoy pensando en que gane o que no, o que pierda o que lo que sea con el América. Estoy pensando en... ya vieron ahí que hubo esa jugada, a ver si ya la postearon. A ver, ya habrán publicado algo al respecto de eso. ¡Está trabajando! Sí, exacto. Sí, Entonces se pierde un poquito... Sí pasa. La emoción, de hecho, ¿no? a mí me pasa, y bueno, yo de aquí en México lo va a las Chivas, así, ¿no? Pero la verdad sigo más el fútbol europeo. Y con el Real Madrid, a veces ya, obviamente ya yo le voy al Real Madrid, ya no disfrutas tanto ver los partidos, ¿no? Como que le pierdes un poco de emoción, y me pasa que los estoy viendo y digo, híjole, es que si pierden, va a ser un buen título si pierden, o sea, va a ser un título rompedor. Entonces yo empiezo como, o sea, si pierden puede ser un TikTok interesante, entonces pues preferiría que perdieran. Entonces ya más bien dejo de lado como lo de la afición y ya pienso más como en trabajar y procesar como qué es lo que pueda pasar, ¿no? Y sí, la verdad tengo que confesar que a veces digo, uy, ojalá que pierda ahora, y luego ya digo, bueno, no lo hubiera deseado, porque luego sí llegan a perder, ¿no? Y sí te duele ya cuando pasa la euforia. Pero sí pasa, pierdes un poco la pasión. Pues bueno, creo que podemos ir terminando una pregunta más. Saúl.campo255. Bueno, la pregunta, esta la voy a agregar yo. Él pregunta en general cómo ves a México para las competiciones que vienen, Copa Oro, Juegos Olímpicos, y agregando, pues bueno, nos platicaste al inicio, no me acuerdo si fue antes de, o cuando ya habíamos empezado a grabar, que te vamos a poder ver en Tokio, más o menos qué va a haber, qué prepara, cómo va a ser la programación, cómo están preparados los planes ahora para los Juegos Olímpicos y Copa Oro. Bueno, Copa Oro va a ser una amplia cobertura como es costumbre, pero no va a llevar resumen. El resumen, que como les decía, se va a llamar La Jugada Tokio nos une, es de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, Copa Oro básicamente... sí, en los noticieros y demás, en Contacto Deportivo, etcétera, pues ahí estará información y los detalles de los goles, etcétera, pero lo que es, digamos, el gran evento, pues es Juegos Olímpicos, en donde vamos a tener transmisiones, la jugada va a ser de 10 a 12 de la noche, de Canal 5, y los domingos Canal 2. Pero antes de que llegue, digamos, la jugada, vamos a tener transmisiones de eventos, y también después de la jugada vamos a tener transmisiones de eventos, y en la mañana vamos a tener transmisiones de eventos. Acuérdense que con el cambio de horario con Tokio, pues obviamente vamos a estar ahí medio cruzados con los eventos más importantes. La idea es seguir a los mexicanos lo más que se pueda. Esa es la intención, tener una cobertura amplia de todo lo que suceda con los mexicanos, y después pues, los eventos que más gustan, ¿no? Atletismo, natación, gimnasia, los eventos que más sigue la gente, ¿no? Pero es una gran fiesta rara, sí, es una fiesta rara con el COVID de por medio, pero pues mira, qué bueno que se hace Tokio, qué bueno que se hacen los Juegos Olímpicos. Me parece que sí es un triunfo no solamente del deporte, sino un triunfo de la ciencia, un triunfo de la humanidad, venciendo con muchas bajas, lamentablemente, pero venciendo a la pandemia, ¿no? Y que se pueda realizar la actividad olímpica como se está realizando la Euro, o se está realizando la Copa América, o se va a realizar la Copa Oro también, ¿no? Muy bien, ¿y crees que le aspira a México? ¿Qué le ves allá a México? ¿Cómo le va a ir en los Olímpicos?
Mira, Ana Guevara habló de 10 medallas. Ojalá. Sinceramente es... Si en los Juegos Olímpicos es difícil pronosticar, porque realmente no tenemos un seguimiento, como en el fútbol, por ejemplo. En el fútbol, pues sabemos con qué llega México, ¿no? Pero en el resto de los deportes, la verdad es que no estamos, por lo menos eso así lo siento yo, no tenemos todas las herramientas para realmente establecer si hay o no una posibilidad real de ganar medalla, ¿no? Y no conocemos a los rivales tampoco, entonces es bien difícil establecer. Hablar de 10 medallas, yo lo siento aventurado, sinceramente, ojalá que se consiga, pero va a ser un reto bien interesante, ¿no? En clavados, por primera vez, vamos a participar en todos los eventos, esto es algo histórico, lástima que se dio el problema con Paola Espinosa, qué pena que se dio este conflicto de Paola con Ana Guevara, estamos hablando de dos leyendas del deporte mexicano y qué pena que venga pues una discusión y que Paola quede fuera, pues es muy triste, como es muy triste que haya quedado fuera María del Rosario Espinosa también en taekwondo, pero bueno, ella, Briseida Acosta, le gana con todas las de la ley en ese combate clasificatorio y Briseida va a ser una gran representante y sin duda de las máximas candidatas a ganar medalla, ¿no? Y bueno, en el fútbol creo que hay algún chance, en el béisbol creo que hay algún chance también, lástima que corrieron a Juan Gabriel Castro, el manager, que es increíble que hayan quitado a la cabeza que llevó a este equipo a los Olímpicos, que le hayan cortado la cabeza, no lo puedo entender, pero bueno, es una cuestión que ya se presentó y ahora Benjamín Gil es el manager y ojalá que le vaya muy bien. En softball, las chavas me parece que también tienen chance y bueno, habrá que ver tiro con arco y hay varios deportes que van a estar ahí con buenas posibilidades, ¿no? Sí, yo creo ya no falta nada para que empiece. ¿Cuándo empiezan los Juegos Olímpicos? El 23 de julio. 23 de julio, gambeteros, para que estén al pendiente, porque seguramente, no sé si 10, pero habrán medallas. Yo sé, ojalá, espero que sí. Como lo decía anteriormente, creo que podríamos seguir hablando, porque hay muchísimo de qué platicar, pero ya llevamos un buen rato, más de 1 hora y media, o sea, 1 hora 40 minutos, si no me equivoco. Así que ya, para que no quitarte tanto tiempo, Toño, un placer y un honor haberte tenido en este episodio de Gambeteando. Muchísimas gracias. Y gambeteros, pues ya saben, lo pueden seguir a través de todos los programas que ya mencionó en TUDN y en radio también y en su página de YouTube, Toño de Valdés. Aquí de todos modos les vamos a dejar las redes sociales, pero muchísimas gracias, Toño, por estar aquí. Un placer, Marce. Qué gusto de saludarte. Igual, Sergio, abrazo grande, felicidades, muchas felicidades por el éxito que han tenido y el impacto que han tenido, la verdad, lo que han alcanzado, sinceramente, pues es espectacular. Así que les mando un abrazo, una felicitación y muchísimas gracias por esta invitación. No, muchas gracias, Toño. Igual que Marce, muy agradecidos de que hayas aceptado estar aquí platicando con nosotros. La verdad que, pues, personas con tu trayectoria, ojalá pudiéramos platicar siempre, porque, pues, como decía hace ratito, Marce, pues es muy nutritivo para todos. Creo que hay muy buenas anécdotas. También se platican de las dificultades y cosas que van sucediendo a lo largo del camino. Y la verdad que te agradecemos mucho haber estado con nosotros y pues ojalá algún día se repita. Claro que sí, Sergio. Muchas gracias. Un abrazote para los dos y para toda la gente que estuvo aquí acompañando. Muchas gracias, Marce. Tío Gambeto, nos vemos en el próximo episodio de Gambeteando.